se encuentren de la mejor manera. Buenas noches. Hola Juan, bienvenidos. Esperando pues se encuentren de la mejor manera. Ya por aquí muy dispuestos a iniciar nuestro espacio de sesión en línea para el día de hoy. Vamos a revisar pues cuáles son esas actividades que tenemos durante esta semana, resolver dudas, ver los materiales que vamos a estar trabajando y pues a bien ya saben, cualquier inquietud que se les presente para que por favor la vayan informando, la vayan por allí comunicando, ya sea por el chat o por voz, levantamos allí la manito para hablar. Hola Stephen, también saludando por aquí a todos los compañeros que están desde el chat. Bien, vamos por aquí a dar inicio. Voy a compartir, aquí ya iniciamos grabación, voy a compartir por acá nuestra presentación del día. Por favor, me confirman si se ve pantalla compartida. Sí se ve. Perfecto, muchas Sí, gracias. profe, está bien. Listo, súper bien. Bueno, chicos, para el día de hoy vamos a estar revisando la última actividad que contiene desde el punto de componente técnico nuestra guía de aprendizaje número 6, conforme en el cronograma que venimos adelantando de la fase de ejecución, revisar que tenemos por allí ya actualizadas las fechas. En este caso teníamos por allí como unas fechas sin ajustar, de acuerdo pues a los cambios que se dieron en la transición hacia la plataforma, pero pues ya ustedes van a encontrar a través de la plataforma Sayuna los cronogramas actualizados con las fechas establecidas acordes a las actividades que estamos trabajando. Entonces verificar, quería por acá mostrarles nuestro cronograma en este caso ya ajustado de fase de ejecución para que pues siempre tengamos como muy presente la programación que va surgiendo de las actividades que vamos realizando para que ustedes pues puedan darle también un seguimiento a las mismas. Entonces esta semana nos vamos a encontrar, nos vamos a ubicar aquí en las actividades comprendidas entre el día 22 y 28 de abril y vemos aquí la actividad de aprendizaje, en este caso número 4 para la guía número 6, donde tenemos una relación de 3 evidencias. Estas evidencias en la guía de aprendizaje las van a poder encontrar a partir de la página número 9, donde también vamos a ver allí esta misma evidencia que es la que vamos a estar, actividad de aprendizaje, que es la que vamos a estar trabajando durante el día de hoy. Entonces vamos con generar plantillas y estilos. Entonces por aquí tenemos nuestra agenda, una introducción hacia el material que vamos a estar revisando, que tiene que ver con diseño de interfaces web, la relación y socialización de cuáles son esas actividades y qué van a contener cada una de ellas como producto. Y pues al fin, unos compromisos para dar como el cierre al desarrollo de nuestra conferencia web. Entonces, tener en cuenta, como les indicaba en el cronograma, que para esta semana tenemos 3 evidencias a desarrollar, 2 enfocadas hacia evidencias de desempeño y una hacia evidencia de producto. El material de formación que está en este caso asociado para el desarrollo de las actividades es el correspondiente a diseño de interfaces web. Entonces recordar que los materiales los podemos ubicar a través de la plataforma, a través de nuestra fase de ejecución y actividad de proyecto número 6. Vamos por aquí a revisar. Entonces, pues ya a través de la ficha de formación correspondiente a cada uno de los cursos, todas pues en este caso están organizadas con la misma estructura. Vamos a ubicarnos en la fase en la que estamos trabajando, que en este caso corresponde a la fase de ejecución, actividad de proyecto número 6, y aquí vamos a ubicarnos en material de formación, en el cual vamos a encontrar ese material que está definido para las actividades de esta semana, denominado como diseño de interfaces web. Entonces van a encontrar este material como tal. Este material el día de hoy nos trae una propuesta en cuanto a contenidos relacionados con HTML, CSS
hojas de estilo, JavaScript y un componente informativo acerca de los gestores de contenido CMS. Entonces, como siempre, la invitación es a que tengan identificado cuál es el material con el que vamos a trabajar y también, pues, que aparte de identificarlo, lo podamos leer, podamos revisar la información que allí tiene integrado, tiene este documento para que pues esto nos ayude a tener un mejor desarrollo de formación. Entonces, el documento hoy lo vamos a estar revisando en cuanto a lo que tiene que ver con los puntos de HTML y de las hojas de estilo CSS, ya que son como los contenidos que vamos a necesitar más de lleno para el desarrollo de las evidencias que vienen esta semana. Pero como les indicaba, la invitación a que no nos quedemos sin hacer lectura también de los otros dos componentes. Que vamos a estar revisando nuestra primera evidencia. Nos requiere un taller en el cual vamos a estar aplicando contenido HTML en su mayoría y el cual nos va a llevar a hacer un desarrollo de una pequeña página web basada pues en un caso estudio de un tema libre que ustedes van a escoger. Entonces, para esto, primero pues vamos a hacer una introducción desde lo inicial de HTML. La idea es que hoy nos enteremos cómo creo un documento HTML, cuáles son esas etiquetas con las que puedo insertar contenido, con cuáles puedo empezar ya a dar formato también y con cuáles en este caso pues también puedo ir haciendo ajustes a contenidos, en este caso desde URL, almacenados en mi misma estructura de carpeta de proyecto, cómo puedo pues organizar la información, todo de cara a un componente de cómo el usuario visualizará los contenidos de las aplicaciones en el momento ya de acceder a través de su interfaz. Entonces, vamos a ir, como les decía, desde lo más básico para el desarrollo de los ejercicios. Entonces, para esto vamos a ir dando seguimiento al material. Veremos esto que está doble por acá. Desde su componente HTML y su componente CSS. Entonces, pues la idea, como les decía, es hacerlo muy desde cero. Primero enterarnos un poco acerca de esas etiquetas que nos permiten insertar textos, imágenes, vínculos, tablas, formularios. Después de ya tener esa información acerca de cómo puedo insertar contenidos, después venir a revisar cómo a través de hojas de estilo CSS, que están basados en lenguaje CSS, puedo aplicar formatos, darle apariencia, darle una mejor visual a esos contenidos que yo ingreso desde la estructura HTML. Entonces por aquí vamos a revisar. Recuerden que pues yo siempre les comparto también la presentación para que lo tengan por allí pendiente. Vamos a empezar por HTML. HTML pues ya lo hemos venido hablando con anterioridad. Es un lenguaje que está dispuesto para el diseño, en este caso de componentes tipo sitio web, páginas web, que maneja una estructura basada en etiquetas a través de las cuales los navegadores hacen la interpretación del orden que nosotros en el que ponemos los contenidos y que permite a un usuario visualizar la información a través de un navegador. Para realizar un documento HTML requerimos un editor de código, en este caso puede ser hasta un editor básico como lo es un bloc de notas, o pues si ya tenemos otro con un poco pues más de funciones como lo puede ser Visual Studio o Sublime también, que son como dos de los ejemplos de editores más utilizados, pueden ser muy funcionales, pero pues saber que es de un bloc de notas guardándolo con una extensión .html podemos trabajar este tipo de documentos. Para el ejercicio pues yo tengo instalado en este caso Visual Studio, pero como les decía, si tienen otro editor de código, si tienen Sublime, si tienen otro que pues manejen, no hay ningún inconveniente. Hay personas que lo trabajan inclusive también desde la suite de Adobe con Dreamweaver, también es totalmente válido. Como les decía, vamos a enterarnos de algo que se denomina estructura básica. Entonces, todo documento HTML como mínimo en su estructura debe contener las etiquetas que estamos viendo aquí en pantalla. Una etiqueta HTML, que es la que indica la apertura y el inicio de un documento que se va a basar en este lenguaje.
Dentro de esa etiqueta, por lo general en este caso, con muy pocas excepciones, HTML siempre va a manejar una etiqueta de apertura y una etiqueta de cierre que se caracteriza porque tiene antepuesto una barra inclinada en el momento de cerrar la etiqueta. Dentro de esta etiqueta que nos indica que vamos a estar trabajando dentro de un documento HTML, encontramos las dos grandes secciones que contiene mi documento para empezar a trabajar este tipo de contenidos. Una está denominado como el head y otra está denominado como el body. Dentro del head tenemos la parte cabecera de mi documento. También tiene etiqueta de apertura y etiqueta de cierre. Es una etiqueta que está más destinada a ubicar información de lo que va a contener el sitio, a contener también etiquetas de relacionamiento con URLs, por ejemplo, para insertar iconos, por ejemplo, para insertar las hojas de estilo, para insertar en este caso etiquetas meta que sirvan, por ejemplo, para lo que es el posicionamiento SEO de las páginas. Entonces, pues va a ser contenido que visualmente para el usuario no va a ser, en este caso, dispuesto, pero que sí es bastante importante para el correcto funcionamiento del sitio que se desarrolle basado en este lenguaje. Por su otra parte, vamos a tener la otra gran sección que nos brinda la base de un documento HTML, que es el cuerpo, en este caso representado por la etiqueta body, también con apertura y cierre, que es el espacio dentro del cual vamos a disponer todos los contenidos, sean textos, imágenes, formularios, tablas, listas, párrafos, títulos, videos, animaciones, etcétera, etcétera. Muchos de ellos conocidos como, resumidos como contenido multimedia, que es lo que va a representar de qué va a tratar, pues en este caso el sitio, ¿no? Va a estar organizado en unos contenedores, en unas estructuras, y todo eso que queremos que el usuario pueda visualizar, con lo cual pueda interactuar, lo vamos a ubicar en esta sección. Entonces estamos viendo aquí lo más básico, básico que sí o sí siempre nos vamos a encontrar en un documento HTML. Ya adicional a esto, pues vamos a ir viendo cómo se van a ir ingresando otras etiquetas, pero pues como les digo, estas son inamovibles, van siempre, siempre en un documento cuando voy a trabajar con este lenguaje. Entonces lo primero que yo les sugiero para empezar a trabajar, cuando vamos a trabajar de temas, en este caso que tienen contenidos para proyectos, para contenidos en este caso que van a tener más de un archivo, es organizar primero una carpeta muy organizada donde tengamos el espacio disponible para lo que vamos a trabajar. Entonces, mi primer ejercicio es trabajar un taller denominado Frontend, que en este caso es lo que nos están indicando acá. Entonces, por eso llamé así la carpeta. Y pues importante dentro de este también almacenar una carpeta para más adelante alojar imágenes y que eso también me pueda permitir hacer un buen relacionamiento de los contenidos y tenerlo pues todo muy organizado. Entonces sé que acá voy a estar organizando el contenido de mi proyecto para que no me queden como archivos dispersos así por todos mis documentos, que de pronto en el momento de comprimir para enviar la evidencia se me quede las imágenes por allá en otra carpeta y no lleguen y no puedan ser visualizadas. Entonces lo primero como recomendación es crear una carpeta, que es donde vamos a ir organizando todos los archivos, tanto lo que vamos a integrar como imágenes, como los archivos, en este caso HTML y CSS que vamos a manejar. Hola Juan, ¿nos quieres preguntar algo? No, profe, le estaba contestando al compañero que escribió por el chat. Vale, Juan. Bueno, chicos, entonces vamos a ir aquí a crear un archivo. En este archivo lo primero que quiero es que revisemos como esas etiquetas principales con las que puedo insertar contenido. HTML tiene una vasta cantidad de etiquetas, pero digamos que hay unas que son muy fundamentales, que son de las más usuales en este caso para hacer la construcción de los contenidos. Entonces, pues hoy vamos a estar repasando y relacionándonos con ellas para que vayamos identificando cómo se disponen
y qué incidencia tienen en el resultado como tal del sitio web. Entonces vamos a ir a crear un nuevo archivo. Este nuevo archivo lo voy a llamar, en este caso, ejercicio 1, ya que corresponde, o llamémoslo evidencia 1. Bueno, no, ejercicio 1 porque esta no es la evidencia 1. Vamos a ir a ubicar, como les decía, la carpeta en la cual vamos a estar trabajando. Acá, pues yo de una vez puedo indicarle cuál es la extensión con la que voy a estar trabajando, o lo podría agregar después desde el mismo editor. Yo prefiero en este caso de una vez dejar en situación de que el editor sepa basados en qué extensión y en qué lenguaje vamos a estar trabajando. Y le decimos crear archivo. Como estamos viendo, pues nos va a generar en este caso un espacio de trabajo totalmente libre. La idea es que empecemos por insertar esa estructura base que les indicaba aquí en los contenidos de esas etiquetas que sí o sí vamos a requerir. Entonces, pues para hacer esto, la herramienta nos brinda las opciones en las cuales yo puedo, a partir de una etiqueta, generar de una vez esa estructura básica. Entonces, en este caso, vamos a ubicarnos en esta segunda etiqueta y con un Enter, él nos va a generar esta estructura básica. Vamos a ver que aquí está cambiando, está creciendo un poco la cantidad de etiquetas que tenemos acá con estas mínimas que les estaba indicando en este espacio. ¿Por qué están aumentando un poco? Resulta que HTML a lo largo pues de su creación ha ido evolucionando y se han ido generando unas versiones. Actualmente nos encontramos en la versión número 5, HTML5. Es por eso que aquí cuando yo lo selecciono, él me dice que sí 2.5 y es la que yo selecciono para estar trabajando en este caso pues con la versión que está actualmente dispuesta para este tipo de contenidos. ¿Qué tenemos acá de diferente a lo que estábamos viendo en la estructura básica? Tenemos que la etiqueta de apertura del documento HTML viene acompañada, en este caso, de un atributo adicional, de una información adicional definida como doctype. Doctype nos está indicando que este documento que vamos a trabajar aquí está basándose en la versión 5 de HTML. Entonces, por allí él ya nos empieza a indicar que vamos a estar trabajando con esa última versión. Después tenemos una etiqueta en la cual nos indica el idioma en el cual va a estar trabajando o en el cual está basada la creación del contenido. Por lo general, pues acá está trabajando con las dos primeras letras del idioma, eh, ya sea si se va a trabajar en español, en inglés, por defecto la herramienta, y como los componentes como tal de las etiquetas son manejados en inglés, él por defecto nos lo brinda en este formato. Tenemos ya después, vamos a ubicar esas dos grandes etiquetas que les indicaba hace un momento, una destinada para la cabecera y una destinada para el cuerpo. Dentro de la cabecera me aparecen algunas etiquetas de información. Una de ellas tiene que ver con, en este caso, un protocolo que tenemos acá, que es el que nos va a soportar y nos va a permitir poner, por ejemplo, letras con ñ, algunos caracteres especiales y algunas opciones de reconocimiento que en versiones anteriores, cuando yo no manejaba este tipo de información, me tocaba hacer o nos tocaba insertar como unos caracteres y unos códigos adicionales para que me pudiera reconocer una tilde, me pudiera reconocer la ñ, algunos caracteres especiales como comillas. Entonces, pues aquí ya simplemente insertando esta línea ahí en la parte cabecera, esto ya no me voy a tener que preocupar por si voy a colocar mis textos, en especial en castellano, que pues es donde utilizamos la letra ñ. Tenemos adicional una etiqueta de meta, donde esta está destinada para lo que tiene que ver con la parte del diseño responsivo, con los ajustes de cómo el ancho, este width, de la pantalla, dependiendo del dispositivo en el que yo me encuentre, sea una tablet, sea un móvil, sea pues un PC de escritorio de mayor tamaño, en este caso de pantalla,
se puede ajustar mi contenido sin que se me vayan a desajustar el orden en el que están pues todos los elementos que he insertado en mi página web. Entonces pues esto va en un ajuste que de la mano de CSS se indica para que se vaya haciendo un diseño adaptado de acuerdo a los dispositivos desde los cuales el usuario pueda visualizar el contenido. Tenemos nuestra etiqueta de title, que tal vez del head pues es de lo que más podemos ver representativo. Entonces pues es lo que vamos a ver en la pestaña del navegador. Cuando estemos visualizando esto ya en el navegador, nos va a salir ese título. Acá más adelante, pues como les decía, se puede insertar más información, toda esta de cara a ajustes de relacionamiento, ajustes informativos, ajustes en este caso de posicionamiento que se pueden manejar desde esta etiqueta. Después vamos con la parte del cuerpo. Entonces aquí es donde vamos a empezar a revisar esas etiquetas con las que podemos trabajar. Yo no sé, ahí les dejo muy pequeño, ¿cierto? ¿Cómo se visualiza ahí la pantalla? ¿Les queda muy pequeña, chicos? ¿O se ve bien la pantalla de momento? La parte izquierda, Sí, pues digamos en general las dos, ahí el compartido se alcanza a visualizar bien. la izquierda se ve bien, pero pues la derecha todavía no sé qué hay en la derecha, todavía no. Listo, vale, es que esto es como para que podamos ir visualizando el resultado de lo que vamos haciendo aquí de una vez en el navegador, Ah, porque no ya. quiero de pronto que se nos vaya como a ver muy peque. Entonces me dicen ahí cómo se va viendo. ¿Listo? Bueno, entonces resulta que nosotros podemos manejar etiquetas de acuerdo al tipo de contenido que vamos a insertar. Entonces, pues uno de los elementos que nosotros solemos ver mucho tanto en aplicaciones como en sitios web, páginas, blogs y demás, es un contenido de tipo texto. Para nosotros insertar contenidos de tipo texto en HTML, manejamos un grupo de etiquetas que van desde H1 hasta H6 y que están destinadas para hacer los heading o encabezados, títulos desde primer orden hasta sexto orden. Para ello, nosotros vamos a indicarle etiqueta arrancando desde H1. Yo puedo indicar el nombre de la etiqueta, doy un enter y, y la herramienta me va a permitir actualizar tanto la apertura, la etiqueta de apertura, como su etiqueta de cierre, que es la que se caracteriza por tener en este caso la barra inclinada aquí anteponiéndose al nombre de la etiqueta. Dentro de ellas, la idea siempre es tener en cuenta respetar sus cierres de nuestros, en este caso, símbolos mayor que y menor que. Vamos a insertar entonces en este caso la información. Entonces yo voy a poner acá que este es el título 1 y vamos a ir visualizando. Control S, puedo guardar cambios desde acá. Y vamos a ver si por acá ya, listo. Entonces, lo que insertamos aquí a través de nuestra etiqueta H1 fue un título de primer orden que en este caso me brinda un tamaño, viene con un formato en negrilla y pues él se me va a ubicar, como no le estoy diciendo dónde se vaya a ubicar específicamente dentro de la página, va a empezar desde el inicio de la parte superior, en este caso del navegador, y asimismo va a ir mostrando los contenidos hacia abajo en el orden en el que yo los voy incluyendo aquí desde la herramienta Visual Studio. Después, como les dije, estas etiquetas van a ir desde H1 hasta H6. Entonces, revisando a qué haría, en este caso cambio la etiqueta H2. Vemos que también nos da unas características, en este caso de un formato de texto, también mantiene una negrilla, pero ya el tamaño disminuyó. Quiere decir que en la medida en la que yo voy a ir colocando estas etiquetas a mayor número, su tamaño va a ir en este caso disminuyendo.
¿Para qué están dispuestas ellas? Para hacer en este caso lo que les decía, títulos principales, subtítulos, títulos en este caso hasta de tercer orden, para que pues, nos queden como esos enunciados característicos con ese formato. Entonces ahí voy guardando cambios y ahí van viendo ustedes cómo entre más en este caso voy avanzando, más va a ir en este caso disminuyendo el tamaño del título como tal. Listo. Entonces, tener en cuenta que etiqueta H1 hasta H6, en este caso inicia con H porque está relacionada con la palabra encabezado heading y que entre su número sea menor, más grande, nos va a permitir tener el tamaño, en este caso inicial de la fuente como tal. Esto igual también pues más adelante puede sufrir cambios tanto de tipo de fuente como de color, como en este caso de negrilla, como de itálica, puede tener unas variaciones también en su aspecto, pero pues si solamente utilizáramos la etiqueta desde donde yo dispongo el contenido, lo visualizaríamos como se está viendo allí en pantalla. Adicional a lo que tiene que ver con etiquetas de títulos, tenemos otra que es bastante utilizada, que es la etiqueta P, que está relacionada para incluir párrafos. Esta etiqueta pues es la que en sus contenidos de bastante texto, como tal de párrafos, pues es la que nos va a permitir organizar ese tipo de contenidos. Entonces ya también tiene un tamaño predefinido, tiene una tipografía en este caso, tiene pues ya un color, por lo general todos vienen en negro, y también pues su apariencia puede ser ajustada de acuerdo a las necesidades. Entonces pues por lo general para lo que tiene que ver con insertar textos son las etiquetas que están destinadas tanto la H1 hasta la H6 y la herramienta y la etiqueta de párrafos. ¿Cómo vamos hasta aquí? Preguntas, inquietudes. Recuerden que cualquier duda que se les vaya presentando, por favor, para que me vayan indicando en cómo se visualiza, si se les está viendo bien allí. Stephen, hola, cuéntanos. Buenas noches. Yo tengo una duda, es que me perdí un momentico. Cada vez que ponen la etiqueta H1, H2, H3, la ventana en la que apareció título 1, título 2, título 3, ¿esa ventana dónde la abriste? ¿O la abre por Vale. defecto? No, digamos que en este caso, aquí en Visual, nosotros tenemos la opción de agregar extensiones. Hay una extensión que se llama en este caso Live Server. Entonces, pues yo ya después de que la tengo instalada, me ubico acá y con un clic derecho le digo abrir y él me va a permitir abrir el archivo en el navegador. Si no la tenemos, podemos ir a la ubicación del archivo en la carpeta donde quedó guardada, que en este caso es ejercicio 1, y acá le decimos también abrir con doble clic para que te la abra en Chrome. ¿Qué es lo bueno de tener la extensión? Que cada vez que yo hago un cambio, entonces digamos que acá, digamos, yo pongo párrafos varios. Simplemente acá hago control S, que es guardar, o voy a archivo guardar, y automáticamente en el navegador él me va a hacer la actualización sin yo tener que estar refrescando aquí el navegador. Entonces pues es una extensión que es muy fácil de manejar, de instalarla. Si ya tienen el Visual y de pronto no la tienen instalada, se la pueden desde acá, la van y la buscan y la agregan ahí a la herramienta. ¿Cómo se llama? ¿Live Server? Live Server, sí. Este solito, Live Server. Ah, ya. ¿Listos? ¿Alguien más me iba a preguntar algo por aquí? Dice, ¿solo se puede utilizar una vez? Ah, bueno, bien. Dependiendo de los contenedores, ¿no? Es decir, si yo, por ejemplo, la llamo y estoy en una sección específica y después estoy abajo en otra sección, yo puedo llamar varias veces ese H1, no habría ningún inconveniente, Juan.
Dice por aquí, se puede usar contenedores las veces que sea como títulos. Exacto, sí. Entonces la podemos llamar varias veces también. Sino que pues la idea sí es no abusar de ella, ¿no? Es decir, si ya tengo un título, ya la utilicé, pues que todo no me vaya a quedar tal vez tan en negrilla, tan en un tamaño tan fuerte. Pues más bien yo aprovecho con el párrafo y le doy pues también un estilo, una apariencia para que podamos pues ajustarnos de acuerdo a esas tipografías que nosotros hemos definido para, por ejemplo, la identidad corporativa de la empresa y personalizar esto un poco más. Pero sí, ahí vamos teniendo buenas apreciaciones. Bien, hablamos de que esto nos permiten insertar. Hay algunas etiquetas, digamos que pues lo usual en cuanto a lo que tiene que ver con apariencia es más utilizarlo desde una etiqueta de estilos o desde el CSS, pero hay algunas opciones donde yo rápidamente puedo agregar también algún formato desde acá, desde HTML a los contenidos. Por ejemplo, yo puedo aquí que tengo un texto, poner esto en negrilla con la etiqueta B, rodeo el contenido que quiero en este caso destacar, teniendo muy en cuenta, esto es como la ley de signos, cuando uno está haciendo los ejercicios de matemáticas, que cierro desde adentro hacia afuera con mucho orden, desde las etiquetas más internas hacia las más externas. Entonces, en este caso, estas serían mis etiquetas más internas. Y simplemente yo quería que varios fuera en negrilla y por eso varios aquí cambió en su aspecto sin afectar a párrafo. Si yo hubiese querido que párrafo también en este caso fuese en negrilla, entonces lo que hago es rodear toda la etiqueta de párrafos. Nuevamente, ley de signos, cierro de afuera hacia adentro y guardo cambios. Y en este caso, como todo está rodeado por la letra B, pues todo me quedaría con negrilla. Yo puedo aplicar negrilla también con otra etiqueta que está definida como strong. Entonces esta también me permite colocar en este caso también ese tipo de contenidos. Tengo también, nos aparecen otras que son como quotes, que son cuando, por ejemplo, quiero generar citas. Para esto se aparece la etiqueta Q. Entonces, por ejemplo, citas como tal, algo que haya dicho un autor, algo que queramos referenciar. Y estas nos van a aparecer en comillas. Tener en cuenta que si yo no indico que el contenido está dentro de una etiqueta como estas de cabecera o dentro de una P, él me va a empezar a colocar el contenido de manera seguida. Se encontrarán por ahí ustedes algunos contenidos donde ven algo denominado salto de línea a través de BR, que es un breaking. No necesita etiqueta de cierre, solamente tiene etiqueta como tal BR. Y si yo lo ubico en este caso acá, voy a hacer que citas baje y se ubique ya aquí en la parte baja de párrafos en negrilla. Que si quiero que tenga tal vez otro salto, pues de momento como no estamos trabajando en contenedores, sino que estamos ubicando aquí los contenidos en este formato, le coloco un doble breaking, un doble BR, y pues en este caso bajaría a la siguiente línea. Que quiero, por ejemplo, también manejar textos de manera, en este caso, itálicos, que me queden inclinados. Entonces, para eso puedo utilizar la etiqueta I y con ellos simplemente pues también me quedan en este caso como inclinada la parte, en este caso de la información. Entonces se van a encontrar con este tipo de etiquetas, como les decía, pues todo lo que es tema apariencias lo manejamos, más adelante vamos a ver cómo desde el CSS lo podemos hacer, pero saber que también muchas veces estamos realizando algo y no necesito sino una característica de estilo muy puntual, saber que hay algunas etiquetas dispuestas para hacer esto. También las hay, por ejemplo, para hacer subrayados, las hay en este caso para aplicar estilos, de acuerdo a si estamos, por ejemplo, generando una lista.
Entonces, pues hasta acá tenemos la parte en la cual podemos tanto insertar contenidos como también empezar a dar algunos temas en cuanto a formato a través de etiquetas. ¿Qué más tenemos por aquí en lo que vamos trabajando? Tenemos también la opción de insertar, aparte de textos, las imágenes, que pues también es un tipo de contenido bastante utilizado en lo que tiene que ver, pues en este caso, con la realización de aplicaciones como tal. Para ello llamamos la etiqueta IMG. IMG viene acompañada de dos elementos. Estos dos elementos son conocidos como atributos, ya que me permiten generar, como su nombre lo indica, atributos adicionales a la carga del contenido. Entonces, en este caso me brinda uno primero definido como source, quiere decir que es la fuente a donde voy a ir a buscar ese contenido. Entonces, pues recuerden que tenemos una carpeta con imágenes muy organizadas y desde allí yo le puedo decir qué imagen quiero que seleccione. Tenemos uno ALT, que es el texto alterno en caso de que se quiera mostrar pues el nombre o el tipo de contenido que va a tener esa imagen. Aquí se brinda una pequeña descripción que de acuerdo pues a los estándares de desarrollo de contenidos web es muy requerido que los tengan. Entonces, si por ejemplo es una imagen de un animalito, si es una imagen de público, de sitios turísticos, entonces pues simplemente dentro de las comillas yo ingreso esa información, guardo cambios y aquí visualizo que tengo una imagen que es bastante grande. Entonces yo desde acá, nuevamente, pues lo ideal en tamaños y demás, en configuración de esto, es aprovechar todo lo que tiene que ver con apariencia, pero pues desde acá yo podría también rápidamente ajustar lo que tiene que ver con el ancho y alto de mi, de mi imagen. Entonces para eso tenemos dos propiedades, una para el ancho, en este caso denominada como width, y una para el alto, que estaría con el height. Él me recibe valores en píxeles, que son como los más usuales, o también me recibe valores, por ejemplo, en porcentajes. Vamos a ver la diferencia de cuando, por ejemplo, yo le doy un valor en porcentaje a cuando le doy un valor, en este caso, en píxeles. Entonces, pues vamos a decirle primero que esa imagen se comporte a un tamaño de 50-50. Entonces, hacemos aquí un saltico de línea a esto para que quede abajo. Listo. ¿Qué sucede en este caso? Cuando yo trabajo en porcentajes y le dije en este caso que se ajustara el 50%, la imagen se me va a ajustar al 50% del ancho de la pantalla. Se van a dar cuenta ustedes que en la medida en que mi pantalla, o digamos, accedí desde una tablet, desde un móvil o accedí desde un PC, se va a ir comportando al 50% del dispositivo a través del cual yo esté visualizando. En este caso, va a ir aumentando o disminuyendo, porque lo estoy relacionando con valores en porcentaje. Pero si por el contrario yo le diera valores, en este caso, en píxeles, van a ser valores estáticos que van a hacer que la imagen siempre tenga el mismo tamaño, no va a crecer con relación ni a disminuir con relación a la pantalla, sino que siempre en este caso va a tener un valor fijo. Entonces es como la diferencia entre si yo coloco los valores en porcentaje o si coloco los valores en este caso en píxeles. También la recomendación cuando hagamos esto es que por lo general toca respetar la orientación que tiene la imagen. Si la imagen era un poco más horizontal que alta, no queda muy bien que yo la deje aquí de valores iguales tanto para el alto como para el ancho. Perdón, ancho y alto. Entonces, en este caso, pues la idea siempre es mantener el respeto por la proporción de la imagen, eh, traer las imágenes ojalá de acuerdo a los tamaños, en este caso, a esa proporción que queremos, para que no se nos vayan a ver imágenes estiradas hacia lo alto o hacia lo ancho que pues me generen mala resolución o mala calidad en la visualización del contenido. Entonces, pues
con esto tenemos por aquí de momento cómo podemos subir una imagen y cómo podemos ajustar, en este caso, propiedades para la visualización del tamaño de la imagen como tal. Como vamos aquí, preguntas en esta parte. Hola, profe. Hola. Tengo una pregunta aquí sobre el programa. Es que a mí no me aparece lo que usted habla de la extensión. Yo la instalé, pero no me aparece en la ruedita esa dentada. Ajá. Dice, aquí es para que tú las busques. Entonces tú acá llegas y le dices extensión, esta Ah, ya. opción, y acá. Entonces tú llegas acá en el buscador y por aquí Sí, la buscas. sí, ahí ya la instalé. Ah, vale, sí, ya La la... iServer. Ah, Entonces, listo. cómo hago para que me funcione cuando yo estoy trabajando acá en el código y me muestre la página? Ah, vale. Entonces, pues ahí ya la idea es que tú selecciones acá, simplemente te ubicas en el archivo, que el archivo Ujú. esté guardado como en este caso ya HTML, Sí. organizado en la carpeta, y tú le vas a decir Open Ya. Ya, con ya, ya. esta opción. Es Listo, profe. posible que él te diga ahí que debes ir a buscarla, abrir la carpeta donde está el archivo. Entonces, si él Ok, te pregunta eso, que abras la carpeta, tú vienes acá y le dices File y seleccionas Open File. ya. Y ahí vas a ir a seleccionar la carpeta y ya, Ok, abrir profe. y listo. Para que él Listo. siga manejando los archivos desde esa ubicación. De esa carpeta que le tengo ahí. Listo, profe. Exacto. Gracias. ¿Vale? Con gusto. Bueno, chicos, entonces vamos por aquí en imágenes. ¿Qué otro contenido puedo insertar? Puedo insertar también videos. Para videos, pues lo puedo hacer desde una URL a través de una etiqueta iframe, o lo puedo hacer teniendo el archivo tal cual como una imagen guardado en una carpeta de videos, y para eso requeriría no la etiqueta img, sino una etiqueta de video. Anteriormente, para poder visualizar este tipo de contenidos en los navegadores tocaba tener pues unos complementos adicionales, tocaba tener pues bastante información adicional, pero pues ya como que la cuestión se simplificó un poco a través de HTML5 de esa versión, y hizo que todo pues en este caso más sencillo para este tipo de contenidos. Tenemos otra etiqueta bastante interesante, que es la que tiene que ver con los hipervínculos. La idea es poder navegar hacia páginas externas, entre páginas pues de un mismo sitio. Es como cuando vamos de inicio a productos, a contáctenos, a todas las páginas que conforman mi sitio. O también lo hacemos dentro del mismo documento. Cuando por ejemplo yo tengo un menú en la parte superior y desde ese menú puedo ir a las secciones que tiene mi contenido como tal. Para esto utilizamos la etiqueta A. Ella viene acompañada de un atributo denominado href. Entonces, pues ya ahí miraríamos el enlace hacia el cual queremos en este caso visitar como tal el contenido. Entonces, digamos que queremos ir por aquí a nuestra plataforma. Entonces, copiamos la ruta, la dirección para poder ir ahí. La colocamos dentro del href, y tener en cuenta que no basta con solamente colocar la dirección. También el acá entre etiqueta de apertura y cierre nosotros debemos indicarle que es lo que queremos que le aparezca al usuario para que él accione ese enlace y le permita ir a la página que está en este caso buscando. Entonces guardo cambios. Aquí queda mi enlace. Si yo le digo, lo selecciono, perdón, él me lleva aquí a Sayuna. ¿Qué es importante acá? Que si yo estoy abriendo un enlace externo, lo ideal es que abra en una ventana adicional. Entonces, para eso puedo indicarle por aquí una característica antes de seguido del href que se denomina targets, y le puedo decir que utilice la opción blank para que cuando yo ingrese aquí y seleccione el enlace, mi documento continúe abierto y el nuevo documento se abra en una ventana adicional. Entonces,
Eso en cuanto a lo que tiene que ver con enlaces a páginas externas. También lo puedo hacer, en este caso, a páginas del mismo sitio. Entonces, para eso, la idea es que yo tenga otro documento. Entonces, aquí tengo, por ejemplo, este de Eger, que tiene un poco de lo que vamos a trabajar ahorita. Entonces, yo llego y le digo por aquí, etiqueta A. El href en este caso me va a llevar a un documento, entonces ya no utilizo un HTTP, sino que busco el archivo que tengo ahí dentro de la misma ubicación de mi carpeta de proyecto y le digo acá, ir a ejercicio 1. Esto pues ya ustedes lo colocan de acuerdo al texto que quieren que tenga. Guardamos cambios. Acá tengo mi siguiente enlace y si le digo ir a ejercicio 1, ya vemos que me navegó a otro documento HTML que tengo interno. Esto, como les decía, es la forma de navegación que utilizamos en una página cuando no queremos salir de la página. La idea es que si yo tengo al usuario y le digo que vaya a contactos, que vaya a nosotros, que vaya a ver los productos, no es la idea que se abran muchas ventanas nuevas, sino que pueda seguir navegando en nuestro sitio, porque si no al final terminaría con 4 o 5 ventanas por cada página de nuestro sitio, sino que se quede y mantenga navegando dentro del mismo. Bien, adicional a lo que tenemos que ver en este caso con la parte de los enlaces, también podemos insertar contenido tipo tabla. Para esto tenemos el atributo, la etiqueta de table, y él está conformado por una estructura por filas y columnas, tal como funciona, por ejemplo, en una tabla generada, ya sea en un Word, en un Excel. Para nosotros insertar, empezamos indicando la fila y para esto utilizamos la etiqueta TR. Y dentro de ella, para cada celda que quiero que se genere, que en este caso me empieza a dar un comportamiento tipo columna, utilizo la etiqueta TD. Entonces, por ejemplo, si yo quiero una tabla que tenga una fila y 2 columnas, utilizaría un TR con 2 TDs. Que no es table sino TD, perdón. Entonces, si yo coloco esto de esta manera, aquí él me colocó estas 2 celdas. No parece que fuera como tal una tabla, sino 2 contenidos de texto seguidos. Entonces yo acá puedo decirle que me le brinde un poquito de borde. Y ya ahí sí estamos viendo que tenemos 2 celdas como tal. Si yo quiero que, por ejemplo, tenga 2 filas y en este caso ya 2 columnas, puedo prácticamente copiar este combito de acá para que haya otra fila que está compuesta nuevamente. Perdón, esta sería la 3 y esta sería la 4. Entonces aquí ya vemos que tenemos una tabla compuesta por 2 filas. Recordar que filas hablamos de contenidos horizontales y columnas hablamos de contenidos verticales. Entonces así tenemos para ingresar tablas. Si quisiéramos ingresar formularios, lo haríamos a través de nuestra etiqueta de for, que también me va a permitir insertar botones, me va a permitir insertar cuadros de texto, de contraseña. Entonces, pues esos también los vamos a estar manejando más adelante. Tenemos otra opción que me permite insertar listas. Las listas las puedo manejar de formato ordenado o formato no ordenado. Para las listas ordenadas, cuando van enumeradas, ya sea por números, por letras, mayúsculas, minúsculas, para esto utilizamos la etiqueta OL. Dentro de ella, para cada ítem de mi lista, voy a utilizar la etiqueta de li. Entonces, por ejemplo, yo quiero una lista para en este caso relacionar etiquetas o nombres o deportes. Entonces, cada elemento, cada ítem que yo quiero que tenga mi lista, lo voy a indicar
a través de una etiqueta li. Ellas todas dentro de una etiqueta OL que me está indicando en este caso que estoy en una etiqueta ordenada, un order list. Entonces, si yo coloco esto acá, vimos que automáticamente, como lo estoy trabajando en order, me le asigno un número. Yo podría trabajarle a eso también tipos a través del CSS o directamente para que me indicara también, por ejemplo, si quiero que no me lo ponga con números, sino por ejemplo con letras. Entonces aquí sería ABC. Si no quiero que la letra sea mayúscula, sino que quiero que sea en minúscula, entonces también lo podría manejar. Si no quiero que sea en esto, sino en números romanos, entonces le podría decir la I, ya sea en mayúscula o en minúscula. Y me quedaría una lista ordenada. ¿Qué cambia con respecto a una no ordenada? La ordenada, como su nombre lo indica, no sigue ningún orden. Para esto utilizamos la etiqueta UL. Vuelve y juega, todos los elementos de la lista van dentro de la etiqueta li, lo que cambia es la etiqueta externa, que en este caso no es OL sino UL. Y aquí en este caso podríamos pues poner nombres. Vamos a decir que vamos a listar aprendices que estén conectados en este momento en sesión. Listo. Entonces, si yo guardo cambios, esa lista ya no tiene un orden específico, sino tiene en este caso, es un estilo asignado por se me va el nombre ahorita, puede ser punticos, pueden ser cuadritos, una viñeta, perdón. Entonces, ese también puede tener un type. Entonces, por ejemplo, el que viene por defecto es un puntico. Si yo le digo acá que sea un tipo cuadrado, entonces los punticos pues serían en formato cuadrado. ¿Listo? Bien. Tenemos esto en cuanto a lo que son contenidos muy básicos en lo que pues me permite generar información para empezar a crear lo que tendría que ver con los elementos a integrar dentro de un producto web. Listas, tablas, enlaces, imágenes, textos, y a través de ellos se nos propone el desarrollo de un primer ejercicio. Entonces, este primer ejercicio nos está indicando lo siguiente. Nos dice, van a elaborar una página que enseñe un pequeño tutorial seleccionando un tema de su gusto. Si lo quieren hacer sobre películas, si lo quieren hacer sobre libros, sobre el tema que a ustedes más les guste, sobre viajes, gastronomía, lugares, van a escoger un tema que a ustedes les guste. De ahí a ello, vamos a crear un archivo nuevo. Entonces, pues, este nuevo archivo, si lo llamaríamos, por ejemplo, evidencia 1. Es importante que tengan una carpeta con imágenes porque el archivo, la actividad les va a pedir insertar imágenes. Vamos aquí a crear nuestro archivo. Recordar que para iniciar con HTML5 tenemos nuestra estructura básica. Entonces ya aquí tenemos nuestro archivo de inicio. Dice, establezca un título. ¿Cuál fue la etiqueta que dijimos que teníamos para títulos de primer orden? H1. H1, muy bien. Entonces, pues, ya de acuerdo pues a lo que ustedes hayan definido sobre lo que van a trabajar en este caso, su mini tutorial, recuerden que nos ubicamos aquí en la parte del cuerpo. Entonces, título de mi tutorial, pues acá ustedes colocarán el título del tutorial de acuerdo al tema que hayan elegido. Aquí en documento, pues, colocaremos evidencia 1 también para referenciar que estamos haciendo esa primera evidencia. Entonces aquí ya vamos a ir viendo
Tenemos nuestro título. Después nos dice la evidencia. Van a emplear una lista ordenada para indicar los distintos conceptos que contiene el tutorial. ¿Con qué etiqueta dijimos que hacíamos listas ordenadas? OL. OL, muy bien. Entonces, OL. perfecto. Entonces recordemos que con OL vamos a hacer una lista de manera ordenada. Resulta que van a establecer mínimo 3, en este caso, ítems. Si ahí para allá quieren poner más, no hay problema, pero que esa lista mínimo tenga 3 ítems. ¿Con qué etiqueta ingreso cada uno de los ítems que va a tener la lista? LI. LI, muy bien. Entonces digamos que lo primero que vamos a decir es el concepto de lo que va a ser el tema del tutorial. No sé, digamos que tiene clasificaciones ese tema. Digamos que finalmente tenemos, bueno, podríamos tener clasificaciones, podemos tener acá en concepto, tenemos este últimas y digamos que tenemos historia también. Listo. Entonces ya tendría con esto mi siguiente contenido, que es tener una lista. Me dice ahora, para indicar esos conceptos que contiene, va a tener cada uno de ellos un enlace. Entonces esto lo vamos a volver enlace. ¿Qué etiqueta debería rodear ese ítem de lista para que se vuelva un enlace? A. La A, muy bien. Entonces con A, recordemos que vamos a rodear, entonces esta de cierre la vamos a poner al final. Entonces esto mismo nos va a aplicar para cada uno de los ítems. Vamos aquí a colocar esto. Y aquí también pues las vamos a con cierre. Importante no dejarlas por ahí abiertas porque pues les puede desordenar la estructura. Siempre ser muy cuidadosos. Recomendación, mantener la indentación. En este caso la indentación es ir llevando la sangría que se me va generando para saber qué contenidos están agregados dentro de cada estructura también de etiquetas. Entonces si yo guardo cambios aquí, voy a ver que ahora tenemos esto convertido como una lista y que esa lista como tal tiene un contenido tipo enlace. De momento pues no va a ningún lado porque acá no le he dicho hacia dónde va a navegar. Entonces vamos a ir por partes. Después me dice que de cada tema vamos a tener un título, una imagen y una descripción. Entonces, nuevamente, si me está diciendo que un título, puedo trabajar con un H1 o en este caso ya me voy por un H2 para indicar que inicio el desarrollo de cada uno de los contenidos que voy a trabajar. Entonces el primero es concepto. Ya tengo el título. Me dice que necesito también una imagen. ¿Con qué vamos a colocar imagen? IMG. IMG, muy bien. Entonces de una vez aquí yo puedo pues colocar la imagen en la ruta que tengo acá establecida. Escojo una de las imágenes que están allí. Ahorita miramos el tema del tamaño, cómo están de tamaño. Y me dice que una descripción. ¿Qué etiqueta utilizaríamos para descripción? Un párrafo. Un párrafo, ¿sí? Entonces aquí ustedes van y copian y pegan el contenido al que vaya a dar correspondencia, en este caso, el tema que escogieron. Entonces, pues por acá vamos a copiar este que está allí como a la mano. Varias veces para que se vea un párrafo bien nutrido. Entonces, vamos a ver cómo está esa imagen de tamaño. Tengo un título que corresponde a esto, tengo una imagen y tengo por aquí un párrafo. La imagen, como les decía, está un poco grande.
Entonces vamos aquí a darle un tamaño un poco más pequeño. Recordemos que width me mantiene el ancho y con height mantengo el alto. Listo. Hay una etiqueta, perdón, un atributo, una definición de estilo que yo puedo generar si quiero en este caso que el contenido de texto, pues en este caso lo quiero que lo trabajemos solamente de HTML, por lo que es la primera evidencia, donde yo puedo poner a flotar este contenido para que se me haga aquí de manera pues en línea y no quede bajo el texto. Si lo quieren manejar y lo quieren explorar, entonces él está definido como float. Entonces le voy a decir aquí que dentro de style me utilice la opción de float y que me diga que voy a poner el texto a flotar hacia la derecha o hacia la izquierda según en este caso lo quiera yo. Entonces aquí ya vemos que en línea se me ajusta el texto. Esto pues va a ir ajustándose también en la medida en que crezca como tal el ancho de la página. Lo mismo pues se va a repetir para historia y se va a repetir para clasificación. ¿Qué les voy a dejar aquí como punto de consulta? Resulta que la idea es que cuando yo seleccione concepto, la página me navegue y se me ubique aquí. Que cuando yo seleccione historia, la página, cuando yo ya tenga el contenido acá abajo de historia, se me ubique en la sección de historia y lo mismo, cuando yo le seleccione este enlace, me lleve a la navegación donde están las clasificaciones. Digamos que pues es de acuerdo al menú que yo generé. Eso sería como lo único que no está dicho en este momento, que es lo que ustedes van a consultar para dar en este caso cumplimiento a donde dice que los enlaces van a llevar a los temas dichos. Y con eso ya terminarían su primera evidencia. ¿Preguntas, dudas, inquietudes acá en esta parte? No, nada hasta ahora, profe, todo bien. Listo. De acá lo único que les queda faltando para terminar es que de acuerdo pues al menú de ustedes, como les decía, mínimo vamos a tener 3 enlaces, se suban los contenidos imagen, texto y su título y que adicional, cuando yo seleccione cada ítem de mi menú, me lleve aquí en la sección a donde se ubica el contenido. Con eso estaríamos dando cumplimiento al desarrollo de esta primera evidencia. ¿Qué va a pasar o cómo la vamos a enviar? A ustedes se les va a generar pues una carpeta donde van las imágenes que utilizaron y el archivo HTML para el desarrollo de la misma. Esa carpeta de proyecto la comprimen y es la que van a generar como evidencia para esta primera actividad. ¿Vale? Profe, y donde dice la página debe utilizar estilos CSS, ¿no se los coloca? Vale. Digamos que ahí les voy a dejar esto opcional. Es decir, pues por lo que lo vamos a utilizar ya ahorita en la que viene. ¿Qué podemos hacer? Entonces, ya, bien, ahí por el recorderis, podemos trabajar estilo CSS a nivel de página o a nivel de etiqueta. Entonces, por ejemplo, digamos que yo quiero que lo que tiene que ver con mis títulos, o por ejemplo, si yo quiero aquí este título que tenga un estilo, entonces selecciono por aquí la propiedad de style, le voy a dar unos atributos con valor. Entonces, por ejemplo, yo puedo decirle que el tipo de fuente sea diferente. Le digo acá font family. Y acá pues ya vienen unas fuentes predefinidas, las puedo seleccionar. Si yo guardo cambios, vamos a ver cómo está luciendo en este momento mi título. Vemos que la tipografía para este contenido cambió. También, ¿de qué otra forma lo puedo hacer? Digamos que adicional, yo quiero que también tenga otro color de fuente. Entonces aquí donde termina la opción de valor de la tipografía,
utilizo un atributo denominado color y le coloco, en este caso, el color que yo desee que tenga. Guardo cambios y ahí ya también estoy dando apariencia desde acá. Entonces simplemente en la medida que requieran más atributos, nos ubicamos acá seguido y vamos indicando por acá. ¿Qué más también podemos hacer? Yo puedo ubicarme en la cabecera, aquí debajo de título, y puedo llamar el conjunto de etiqueta style. Y dentro de style yo puedo también asignar estilos para, por ejemplo, el párrafo. Entonces yo selecciono la sola, la etiqueta no, el selector solito que yo utilizo para párrafos, abro y cierro llaves. Ahí no van a ir con los corchetes, va a ir solito. Y acá yo le puedo decir que yo quiero que tenga un tamaño, por ejemplo, de 20 px o de 15 px. Dejo el punto y coma, después del punto y coma digo que adicional yo quiero que tenga, por ejemplo, font weight es para negrilla, font family es para el tipo de fuentes, estilos, por ejemplo, si queremos algunos, pues más como para las listas. Por ejemplo, si es color de fuente, va solito. Entonces, pues acá también van ustedes a definir el color, guardan cambios y aquí ya quedaría el texto con un color diferente. Entonces, pues este tipo de contenidos lo podemos hacer de esta manera. También lo podemos hacer de una tercera forma y es con un archivo adicional, un archivo externo llamado o guardado bajo el formato, en este caso CSS. Entonces, para eso creamos un archivo nuevo. Aquí vamos a ponerle que se llama estilos. Vamos a ir a ubicarlo en la misma carpeta que tenemos. Aquí nos aseguramos que quede .css. Y él me va a permitir generar un archivo como este. ¿Cuál es la idea aquí? Yo puedo hacer diferentes tipos de normas. Hay normas que son reglas, perdón, que son universales, que están antecedidas por un selector de tipo asterisco, donde yo puedo, por ejemplo, aplicar formato a todo el contenido. Por ejemplo, yo puedo decir desde acá que quiero que todo el contenido tenga un margen o que tenga, por ejemplo, un padding. Padding en este caso es un relleno que me da desde el contenedor hacia la parte interna de los elementos que yo estoy relacionando. Si yo quiero que esto se visualice en mi archivo, entonces debo ir aquí al título, a la parte del encabezado, y voy a llamar mi nueva página, perdón, mi archivo de estilos a través de una etiqueta de link. Entonces acá yo le digo que el href, coloco el nombre tal cual como lo hice, que es estilos con S al final. Y acá como le puse padding, se ven ustedes que ya los contenidos están más separados de los bordes. Esto porque hice una aplicación universal, quiere decir que me va a afectar a todo el contenido. Yo también puedo hacer, como lo hacíamos aquí en estilo, con el tipo selector, tal cual como se llama el contenido. Puedo hacer en este caso, por ejemplo, para las listas, un estilo donde, por ejemplo, también les aplique color, donde, por ejemplo, también les aplique tipo de fuente. Entonces, por ejemplo, les voy a decir que ya sean estas que están aquí. Vamos a ver. Guardar cambios y ya quedaron con otra tipografía. También puedo anidar, por ejemplo, digamos que si tanto li como párrafo o como H2, por ejemplo, bueno, acá tengo así, si tengo H2, yo puedo decirles separados por coma, pueden compartir tal vez algunas propiedades que sean similares. Entonces yo voy a decir que estos dos van a tener el mismo tamaño. Entonces aquí en el mismo tamaño voy a decirle que sean de 15 píxeles.
Y en este caso, tanto este como el tema de los li me quedó del mismo tamaño, que es a 15 píxeles. Entonces están compartidos para ahorrar y no tener que hacerlo por independiente para cada uno, sino que de una vez se me aplica para los dos. También puedo aplicar algo que son clases, donde yo las represento por un punto y son opciones o reglas de estilo que puedo reutilizar y aplicar a varios contenidos. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, y me levanto manito para acá. Si lo quieren trabajar de eso como está ahí en los ejemplos, es bienvenido para que lo miren. Igual en el material también se van a encontrar con algunas opciones como está allí. ¿Listo? Si no, pues lo trabajamos desde la opción como está ahí en el HTML. Tener en cuenta que si generaron un archivo adicional, entonces sería el archivo del CSS, el del HTML y el de las imágenes, que irían todos comprimidos pues para poder ver toda la información. ¿Listo? Juan, cuéntanos. Sí, profe. Por favor, me muestra el archivo CSS. Vale, este. Allí. Es que entonces, en este caso, veo que tiene la etiqueta LI solita. Y acá abajo también tiene otra LI. Entonces, ¿se puede hacer una sola agrupación o tiene que ir así separaditas? Digamos que son ejemplos para de acuerdo a que, digamos, yo tengo varias etiquetas y a todas les quiero poner el mismo tamaño de fuente. Entonces, pues yo lo que hago es agrupar todas las etiquetas separadas por comas y les coloco un atributo que van a tener todas de forma común. Pero pueda que aparte yo quiera estas listas con un tipo de fuente y los H2 con otro tipo de fuente. Entonces, como en eso no Ya. tienen un atributo común, por eso sí las dejo solitas. Ya entiendo, sí, ya. ¿Listo? Gracias, profe. Vale, con gusto. Bien, chicos, entonces esa sería nuestra primera evidencia por aquí para trabajo. ¿Preguntas aquí en cuanto al envío de esta primera evidencia? Entonces, sí, profe, sí va incluido el CSS en esa primera evidencia. Digamos que pues ya con esto son cosas pues de estilo muy sencillas que tienen que ver en este caso, por ejemplo, con los atributos en cuanto a lo que tiene que ver con tipos de fuentes, tamaños, colores. Si por ejemplo quisieran aplicar también el fondo, un color de fondo. Por ejemplo, yo puedo decir aquí a esto también, que es una regla universal. Si yo quisiera que todo tuviera el mismo fondo, yo puedo utilizar background color y colocar en este caso pues un color que me aplique también para todo. Color biscuit. Entonces, obviamente pues Okay. ustedes con unos estilos más bonitos en lo que tiene que ver con los colores. Ok, ¿Listo? está Entonces, bien, pues profe. también para que vayamos como desde este punto explorando, pero sí lo que mínimo vamos a tener es la funcionalidad, donde tengamos un título, donde tengamos unos enlaces a través de una lista ordenada y que me permitan una navegación a un contenido que está compuesto por un título, un texto y una imagen. Eso en cuanto a lo básico o a la base que tenemos A que lo entregar la mínimo que evidencia. debe hacer. Ya pues ustedes en apariencia pueden colocar reglas de estilo en un archivo externo o como lo vimos en la etiqueta o en la parte de la página también dentro del head. Listo, profe. Gracias. ¿Listo? Vale. Bueno, chicos, esa es nuestra primera evidencia. Siguiendo por aquí en el orden de ideas, nos piden que pasemos a una segunda parte donde se van a establecer los componentes del frontend. Entonces me dicen acá que ya vamos un poco ajustados a lo que tiene que ver con nuestro software, con nuestra aplicación de proyecto formativo, donde a través de un documento escrito, casi que va a ser una evolución del prototipo, pero acá ya pensando un poco en cuáles son esos componentes desde el punto de vista HTML. Resulta que otra de las ventajas de trabajar con HTML5 que trajo como tal la creación de esta última versión fue la definición de unas etiquetas semánticas destinadas para establecer las secciones
que conforman el maquetado o la distribución en cómo van a estar llamados mis contenidos. Entonces se definió una etiqueta para menús de navegación denominada nav, se definió una etiqueta para cabeceras denominada header, se definió una etiqueta para secciones denominada section, dentro de la cual pues usualmente se pueden encontrar también algunas etiquetas de tipo artículo, algunas etiquetas aside, que en este caso son contenidos pues secundarios dentro de la información del sitio o la aplicación, y una etiqueta de footer que está destinada para la información del pie de página de un sitio. Tener en cuenta que pues esta es una estructura propuesta muy usual, digamos, anteriormente de cómo estaban distribuidos los sitios, pero pues esto puede variar. ¿Cuál es la idea? Sí, definir que si voy a emplear un menú de navegación, pues saber que tengo una etiqueta nav, que es la que está dispuesta por HTML, para colocar menús de navegación. Que si voy a colocar un pie de página, pues ese pie de página no lo coloque dentro de un header, sino que utilice mi etiqueta footer, que es la que está destinada para este fin. Que si voy a colocar la cabecera es, por ejemplo, donde van esos carruseles, va esa primera imagen que nosotros vemos cuando entramos a un sitio que es muy tipo cover. Entonces, pues que no lo haga tal vez en una site, sino que aproveche y emplee la etiqueta que está destinada para este fin. Que si ustedes utilizan otra etiqueta, les va a permitir porque pues él se ajusta el contenido. Pero que si vamos al cumplimiento en los estándares de acuerdo pues a todo lo que regula la WWW, nos va a hacer una identificación de una no conformidad, por decirlo de esa manera, porque me va a decir si hay una etiqueta para menús de navegación, ¿usted por qué lo está metiendo dentro de un footer? No sería el uso correcto de las etiquetas semánticas que están para la construcción de este tipo de contenidos. Entonces, de acuerdo a esto, a nosotros nos está pidiendo la siguiente evidencia, que definamos la estructura ya de este punto de vista en cómo estaría distribuido mi sitio. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Primero, es importante tener claro que hoy estamos hablando mucho de front-end. Entonces, pues saber que el front-end, también conocido como el lado del cliente, es esa parte visual para el usuario, ¿no? Esa parte a través de interfaz de la cual o por medio de la cual el cliente, el usuario, interactúa con el sitio, eh, visualiza la información, la consulta y la ve en un entorno pues amigable y usable, en este caso accesible, que le genere una experiencia de usuario bastante satisfactoria. Esos elementos del front-end que nos están pidiendo acá en la evidencia están definidos, por ejemplo, en cómo disponemos el menú de navegación, en cómo diseñamos, por ejemplo, el cómo se van a visualizar los productos, por ejemplo, que vamos a ofertar a través de la aplicación, o los servicios, o las denuncias que se van a generar. En el contenido web, los textos, las imágenes, los enlaces, todo lo que voy a insertar dentro de mi sitio. En la parte de interactividad, si hay botones, si hay, por ejemplo, enlaces que me permitan acceder a información, si hay formularios. Entonces, para esto, vamos a revisar lo siguiente. Algunos ejemplos de frontend pueden ser los menús de navegación, los carruseles de imágenes, un formulario de registro, un botón de compra, de reserva, de añadir al carrito, de me gusta. Entonces, todos los elementos con los que uno por lo general a través de su celular, de sus tablets, de sus PC, solemos pues interactuar de acuerdo pues aplicativos, en lo que en este caso está relacionado con el frontend. Y es en lo que nos propone la actividad que nos situemos para generar, pues ya pensando en esa aplicación, cómo se vería visualmente con la interacción para el usuario. Entonces hemos venido trabajando como unos prototipos. Aquí ya vamos a pensarla desde el punto de vista de qué secciones requiero yo para que ese prototipo se pueda ya generar desde un HTML. Entonces me dice, lo primero que vamos a hacer es definir la estructura de la aplicación del proyecto formativo. Yo para esto les voy a presentar dos ejemplos muy básicos para que los tengan en cuenta.
Yo se los voy a compartir. Listo. Entonces, por aquí. Esta es como una propuesta de cómo podría estar estructurada una aplicación que contiene pues unos elementos base. Tiene un menú de navegación donde encontramos los elementos a través de los cuales el usuario puede, en este caso, acceder a navegar entre las páginas que conforman mi sitio o mi aplicación, una sección para disponer el logo, una sección donde se presentaría un carrusel con unas imágenes que permite al usuario navegar, adelantar o atrasar en este caso, una sección donde yo puedo ingresar información, un componente de 3 tarjetas donde por ejemplo yo puedo mostrar los productos, los servicios, los elementos más vendidos y finalmente un pie de página con información de ubicación del sitio, de horarios, de redes sociales, de cómo está conformado el sitio web. Entonces, como se dan cuenta, es una estructura base de la página de inicio, ya sea de la aplicación o del sitio pensado para el desarrollo del proyecto. ¿Qué tiene esto aquí? Se van a encontrar pues con la descripción de lo que tiene cada una de esas secciones. Entonces aquí la propuesta son 2 ejemplos. Acá pues tenemos un menú de navegación, tenemos en este caso ya no un carrusel, sino que tenemos un tipo cover, tenemos 3 tarjetas de producto, tenemos aquí un nosotros que va a permitir en este caso colocar una imagen y una descripción y tenemos también una sección de pie de página. Entonces aquí nuevamente encontramos la descripción de cada uno de esos componentes. Entonces, basado en esto, pues es la propuesta para que la tengan de guía. Aquí, ¿qué va a suceder con cada uno también? Aquí yo les propongo también la visita para inspiración de unas, en este caso, plantillas utilizadas por sitios destinados a gestores de contenido CMS, donde pues tal vez ya utilizan unos componentes bastante evolucionados, pero en cuanto a lo que tiene que ver con distribución de contenidos, nos va a ser en este caso pues bastante útil para ubicar información. Entonces pues aquí para a manera de inspiración, ustedes pueden ingresar, ver el live, entonces acá por ejemplo empezar a ubicar las secciones que tiene este elemento. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un menú de navegación, acá tenemos un carrusel, acá tenemos una sección tipo texto sobre nosotros. Después aquí ya encontramos unas tarjetas de producto, ubicación, un formulario, un mapa y al final un pie de página. Entonces, si yo llevo esto, si quieren, esos ejemplos que les estoy presentando, yo los manejé con un sencillo y básico Word a través de formas. Entonces, por ejemplo, nos dice la aplicación que tiene. Ejemplo, ustedes dicen, me gustó cómo está distribuido este contenido. Entonces, aquí tendríamos el menú de navegación. Entonces, pues, aquí ya está el menú de navegación. Después tiene, pues, un banner. Para identificar el banner, pues, le insertamos en este caso un par de elementos para simular en este caso. Puede ser así o pueden ser 3 rayitas también. Entonces, por ejemplo, pueden ser 3 líneas. Bueno, este no es tan amigable, pero bueno. O en una herramienta mucho más bonita de prototipo también pues lo pueden generar. No hay problema con eso, sino que pues este fue para presentarles algo muy básico de cómo lo pueden también desde acá manejar. ¿Qué más tiene por aquí la herramienta? Entonces, bueno, que tiene ya una sección, por ejemplo, de texto. Entonces, en este caso,
estas tarjeticas, esta podría subir. Voy a bajar esto un poquitín. Y subimos este para acá. Para que este simule, que es la parte pues de texto que tiene allí el contenido. Puedo insertarle una caja de texto a esto. De momento puedo insertar un texto que sea Lorem ipsum, un texto falso. Aquí él ya dice que después de esto mantiene entonces sus tarjetas de producto. Entonces estas serían mis tarjetas de producto aquí definidas para esto. Después dice que pues tiene aquí una sección de formulario y tiene también pues como un tema ya de ubicación. Esto tal vez no lo manejan mucho. Entonces ya puedo, por ejemplo, quitar estas tarjeticas de acá. Y puedo por aquí simular un elemento, por ejemplo, del mapa. Entonces este sería el mapa del sitio, el mapa ubicación, donde se encuentra ubicado en este caso el lugar hacia el que se está haciendo el sitio, la aplicación. Y este lo podemos simular para identificar que es la sección del formulario. Entonces, como se dan cuenta, estamos volviendo esto a cajitas. Entonces, esta sería la sección del formulario. Y finalmente tendríamos nuestro, bueno, ahí me falta un poquito, podemos quitarles una gotica aquí para arriba. Para dar espacio a nuestro footer como tal. Entonces, lo que queremos en este caso con esta evidencia es ubicar la estructura de contenedores requeridos para ubicar la información, ya sea tipo texto, tipo imagen, formularios, tablas y demás, que tendría después la aplicación desde el punto de vista de el inicio de la aplicación, su pantalla una vez que el cliente, por ejemplo, inició sesión, que lo recibe, o si es una aplicación pensada para un sitio web, pues qué es lo que recibe el usuario tan pronto accede a esa URL del sitio web. Entonces aquí pues simplemente vamos a ubicar en un documento esa estructura. La estructura no va a llevar contenidos, imágenes como tal. Lo que queremos más es definir las secciones, es decir, como cada caja que yo requiero para después ubicar los contenidos dentro de los cuales se va a ubicar la información de mi sitio como tal. ¿Claros hasta acá, chicos? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Dice, Stephen, cuéntanos. Profe, ¿nos podría compartir por el grupo los enlaces del de inspiración? Donde nos mostraste más o menos cómo se podría Vale, uno guiar para cuadrar esos contenedores. claro que sí. Por aquí de momento se los voy a ir dejando en el chat.
Y yo igual, como les decía, la presentación yo se las comparto por el grupo para que pues ustedes pues puedan ver también la información que está allí contenida. Pero pues de momento los voy dejando estos para que los vayan explorando, que es como la recomendación que tenemos aquí, ¿vale? Entonces, en esto, ¿qué se va a entregar, chicos? Como les decía, es un documento. No se me vayan aquí a preocupar por meter la imagen del logo, ni meter imágenes de carrusel, ni meter videos, ni URLs, ni mapas, ni nada. Lo que queremos con este espacio es que podamos identificar las secciones, los contenedores o cajas que requeriríamos para llevar a cabo el desarrollo del sitio ya como tal. Entonces, por eso fue que yo les mostré esto por cajitas de contenido, donde esta caja está simulando que es esta primera sección que tengo acá en la parte superior y que tiene un menú de navegación, donde después nos encontramos con un contenido tipo banner y ese tipo banner es lo que yo estoy acá dando a entender que a través de estos elementos de flechitas permite, bueno, este ya no iría, este botón que tengo por acá, está permitiendo navegar y está pasando unas imágenes. Después viene una sección que acá identificamos, por ejemplo, donde solo hay texto. Entonces, yo necesitaría un contenedor para poner esa sección de texto. Por ejemplo, acá me dice que tiene 4 tarjeticas. Bueno, yo podría también poner esas mismas 4. Estoy diciendo que voy a trabajar con 3, pero si lo quiero hacer todavía más parecido a como está ahí, entonces pues no tendría no tendría Entonces aquí ya estamos diciendo que serían, por ejemplo, yo quiero colocar aquí los productos más consultados por los usuarios, los destacados. Entonces, pues ahí estoy indicando que tengo estas 4 tarjetas que acabo ahí de ubicar. Que acá tengo un formulario y tengo una sección para ingresar el mapa. Entonces, por eso esto lo representamos donde tengo un espacio para ubicar el formulario y un espacio para ubicar el mapa. Finalmente, tengo por aquí un pie de página. Entonces, esta sección estaría representado por este último elemento que es el que me indicaría que necesito ese espacio, ese contenedor para insertar después la información del pie de página que va a tener mi sitio. Entonces, preguntas acá, chicos, inquietudes, dudas. Dice, Juan, cuéntanos. Sí, profe. Entonces, eso lo vamos a hacer con respecto a nuestro proyecto de trabajo. Exacto, sí, señor. Entonces, Ok. este proyecto, como les decía, no nos vamos a preocupar sino por la Sí, página de solo, llegada. ujú. Exacto, entonces La digamos, página de inicio, exacto, la sí. principal. Sí, que si es una Ok, aplicación, el usuario se logueó, ¿qué lo recibe? ¿Qué entorno tiene cuando llega de primerazo? Que si es un sitio web, digamos en el caso de ustedes para Fox, entonces cuando el usuario inserta y pone la URL para llegar a Fox, ¿qué lo recibe de primerazo? Entonces, esa ok, estructura, como les decía, pensada en los contenedores o cajas que requiero yo, más no preocupándose por insertarle ni textos ni imágenes, que ya. sí, los colores. Entonces, aquí sí, pues vamos a mantener los colores de acuerdo a la estructura corporativa de ustedes, de cada uno pues de los proyectos que vienen manejando. Entonces, Ok, pues acá como se dan cuenta, tenemos algo muy monocromático y tenemos acá el gris, que es como el componente que le ayuda a dar el contraste. Acá tenemos un menú de navegación y una sección de pie de página que usualmente suelen tener colores similares también. Esto ya también como en opciones de aplicación de los colores y la distribución en las aplicaciones. ¿Qué tenemos aquí en la descripción? Es una descripción de acuerdo a cada sección que identificaron.
Entonces, bueno, voy a tener el menú de navegación, voy a colocar el logo de la empresa, voy a tener unos ítems, el color va a estar dado como un fondo tal cosa, voy a alinear los ítems a la derecha, a la izquierda. En la cabecera voy a tener una imagen, voy a tener un carrusel, voy a tener qué tipo de contenido. Muchas veces las cabeceras no las suelen usar tan a lo alto, sino que las hacen mucho más pequeñas. Ya eso, como les decía, va a depender pues mucho de las necesidades que ustedes identifiquen, de acuerdo pues a esa inspiración que tomen para la creación de la distribución de su sitio. Entonces es una descripción muy pequeña, es la imagen de cómo están estas cajitas. Como les decía, yo lo hice acá en Word pues para que viéramos que es a partir de elementos muy básicos. No quiero tal vez el mockup del prototipo generado por alguna herramienta, sino cómo lo podemos conformar a través de los bloques de secciones que vamos a tener. Si lo quieren hacer en alguna otra herramienta, pues mucho más fácil de manejar, lo pueden hacer, pero como se dan cuenta, desde Word les puede funcionar ahí también la ubicación de los contenidos. Viene una descripción muy puntual de acuerdo a cada sección y pues ya los elementos, en este caso de presentación, que suelen utilizarse como normas básicas. De esto que nos queda un documento con esa estructura, con esa descripción, con esas normas básicas de presentación en un formato PDF. Bien, preguntas hasta acá, chicos. ¿Es clara esta parte del ejercicio? Ahí es solo eso, ¿no? Solamente Si no van a hacer esa estructura. código, no van a hacer nada adicional, exacto. Ok. Pero sí es importante que la tengas muy clara, porque la evidencia que vamos a estar viendo el jueves vamos a tener nuevamente sesión, es la que a partir de esta estructura, pues ya le vamos a dar vida a través de HTML, CSS, JavaScript, para llevarla pues a la realidad. Entonces, pues la idea es que basados en esa estructura que definan, el jueves estaremos viendo ya el cómo definirla para que se nos genere pues ya desde el código y nos quede ese frontend elaborado ya desde HTML, CSS y JavaScript. Ok, profe. ¿Listo? Entonces, Muchas gracias. importante que la tengan, ojalá ya de aquí al jueves, para que pues, o pues que ya por lo menos la tengan en luces. Ahí les dejo como la información para que miren acá. Si bien pueda que no repliquemos todo, pueden mirar, por ejemplo, algunas opciones. Hay unos diseños sencillos que podemos replicar. Digamos que no es la única herramienta. Ustedes pueden buscar inspiración de distribuciones de sitios en muchos otros lugares, pero pues este es como un recomendado. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la idea, chicos? El próximo jueves, como les decía, revisar ya lo que tiene que ver con la cara de generación del frontend desde HTML y CSS. Entonces, pues, por hoy la idea es ir avanzando en esas dos primeras evidencias para que de cara al jueves que tengamos pues ya el desarrollo con las herramientas, pues tengamos como adelantada la parte como de estas dos primeras, que son un poco más de conocimiento y de relacionamiento con las herramientas, y con tener esa estructura ya definida desde los contenedores que vamos a requerir, para ya después sí poderla eh, aplicar con inserción de contenidos y demás. Profe, Señor, dígame. ¿hablamos de este jueves próximo en 2 días o...? De este jueves próximo en 2 días, sí señor, el 25. Okay. ¿Vale? Listo, chicos. Acá como tal también en la evidencia, pues ahí también como que les doy los paso a paso, ¿no? Entonces, defina la estructura, identifique secciones claves, menú de navegación, cabecera, cuerpo, pie de página. Acá ya también, pues, como les decía, no vamos a insertar contenido, pero pues la idea es definir eh, elementos que necesitaremos, ¿no? Imágenes de productos, servicios, textos, videos. Esto de cara, pues, ya el jueves que estemos haciendo como el ejercicio también a pasarlo al código. Tener en cuenta
la identidad corporativa en cuanto a colores aquí en esta distribución. Entonces, pues yo ahorita les voy a compartir estos tres que son muy básicos, pero que igual la idea es que vayamos de poco a más y vayamos viendo que pues a partir de esto se nos puede generar una estructura bastante también funcional para el desarrollo de lo que vamos a manejar. Guardamos como PDF para que no se nos desbarate esto. Listo. Bueno, chicos, eso era como lo que quería por hoy darles de inicio en el desarrollo de las evidencias de esta semana. Ya saben que pues igual cualquier duda que se les vaya presentando, me van avisando, por ahí me van compartiendo, vamos visualizando para poderles también irles apoyando y guiando en el desarrollo. Y pues estaríamos entonces hablándonos, viéndonos por aquí el próximo jueves, Dios mediante, para dar finalidad a la socialización de la siguiente evidencia también, a la última de esta semana. ¿Listo? Bueno, profe, muy Listo, amable. sí, Vaya, buenas noches. gracias. Bueno, chicos, me alegró saludarlos el día de hoy. Que tengan todos un feliz descanso, feliz noche. Muy amable. Gracias, Gracias. gracias. Vale, Hasta luego, feliz noche. feliz noche.